Bueno, muy buenas tardes amigos del ajedrez puertorriqueño. Le damos la más cordial bienvenida al curso intermedio de ajedrez de estrategia del programa de ajedrez del municipio autónomo de Guaynabo. Así que en esta tarde de hoy vamos a trabajar el tema de las rupturas de peones. Y como frase introductoria vamos a grabarnos en nuestra cabeza que la siguiente frase: usted tiene que tratar de tener más rupturas de peones que su oponente. Así que eso es lo primero que usted se va a grabar en la cabeza para poder obtener las ventajas estratégicas que usted necesita en las posiciones que les vamos a mostrar hoy, ¿verdad? Como ejemplos para que usted tenga idea de a qué nos referimos con las rupturas de peones. Así que como primer punto tenemos que mencionarle, ¿verdad?, que el poder de los peones para confrontar el camino estratégico de la partida se encuentra precisamente en las rupturas de peones. En términos más sencillos, una ruptura de peones es una jugada que propone un cambio de peones. Así que en arroz y habichuela, esa proposición de cambio de peones es lo que nosotros conocemos como una tensión de peones, que eso nosotros previamente lo habíamos discutido en una lección anterior. Así que esto es básicamente un tema continuo a uno que ya hemos trabajado previamente. Así que hay un detalle más sobre la ruptura de peón, y es que suele ser, ¿verdad?, una idea latente de la posición, un movimiento que se puede hacer en algún momento. Así que no hay prisa. La prisa no es amiga del ajedrez. Así que en algunos momentos puede retrasarse esas ideas de ruptura de peones, porque tenemos que prepararlo. O sea, no podemos lanzarnos así a lo loco. Porque recuerde que ese tipo de tensión, lo que estamos buscando, ¿verdad?, es una posición más favorable. Así que las opciones del oponente para liberar esa tensión por lo general son un poco atractivas. Así que una ruptura de peón bien preparada, bien planificada, nos va a ayudar a incrementar una ventaja de espacio o abrir líneas claves. Así que la ruptura de peones son tan importantes que si no se tiene ninguna, puede ser difícil encontrar un buen plan. Así que es una ventaja tener, como mencioné ahorita, más rupturas de peones que nuestro adversario. Por la sencilla razón, ¿verdad?, que no se puede abrir la posición en diferentes zonas del tablero. Puede ser, ¿verdad?, en el flanco de dama o en el flanco de rey, ¿verdad?, si nosotros queremos utilizarlo con un fin a largo plazo de tener buenos ataques. Así que en la ruptura de peones, específicamente en la apertura, las rupturas de peones son una forma bien normal de definir la estructura central. Y vamos a ver un ejemplo simple sobre ruptura de peón. Lo podemos ver en la defensa escandinava. Por ejemplo, si nosotros comenzamos con E4, la respuesta normal de la escandinava es rápido un D5, y ese D5 ataca el peón blanco de E4 rapidito. Así que como continuación en la línea de la defensa escandinava está la captura de peón por peón, dama por, y ya aquí en este punto podemos ver que esto deja a las negras sin peón en el centro. Por el contrario, si vemos en la defensa Caro-Kann, vamos a darle un poquito para atrás. En la defensa Caro-Kann, que en vez de entrar con D5 como la escandinava, entra por ejemplo con el C6.
¿verdad? Entonces la respuesta normal, ¿verdad?, es D4 y entonces viene el D5 y aquí la ruptura central es más firme ya que las negras pueden mantener un peón en el centro por ejemplo, si nos vamos en la variante del cambio, peón por peón, peón por peón, aquí nosotros, como les mencioné, podemos ver una ruptura más firme porque las negras, ¿verdad?, pueden mantener ahí un peón en el centro. Lo mismo pasa en la defensa francesa, que la defensa francesa yo siempre la veo como una simetría de la Caro-Kann. Y en el caso de la francesa, cuando te juegan E6, que lo normal es D4, D5, pues aquí usted se da cuenta que los objetivos son bien similares a la Caro-Kann, en el sentido de que, como mencioné ahorita, la ruptura central es más firme y porque las negras pueden mantener un peón en el centro. ¿Ves? A eso me refería. Entonces, aquí ya usted tiene una idea de ruptura de peones. Vamos a ver un momentito otro ejemplo donde se puede ver esa ruptura de peones. Y en esta posición, aquí le corresponde jugar a las negras, pero quiero que vea un detalle específico de la posición, porque las negras ya han utilizado la ruptura de peón de F5 específicamente. Quiero que observe, ¿verdad?, ese punto F5, y aquí es muy normal seleccionar un nuevo objetivo en el sentido de que aquí, por ejemplo, el negro podría jugar el F4 y el F4 vendría acompañado de un G5, que se lo puse ahí con flechitas verdes para que lo vea, y con idea de entonces después jugar un G4 y con una ruptura de peón específicamente ahí en ese punto F, en este caso sería F3, sería el punto de rompimiento. Así que esa idea pues entonces va a llevar al blanco, como ya sabemos que entonces aquí esa ruptura de peones en el caso del negro hacia el blanco en F3, la idea, ¿verdad?, es tratar de conseguir algún tipo de ataque en el flanco de rey, y entonces por el contrario el negro pues, debería jugar C5 para entonces ir con la misma idea, ¿verdad?, crear una ruptura para entonces él enfocar su ataque sobre el flanco de dama. ¿Está bien? Vamos a ver otro ejemplo aquí. En este ejemplo que estamos viendo ahora, aquí le corresponde jugar a las piezas blancas y quiero que vea que el blanco aquí puede elegir entre dos rupturas diferentes. Una de ellas podría ser atacar el peón de E5 con la jugada F4. Esa sería una de sus opciones de ruptura. Pero entonces, esa sería una ruptura por el flanco de rey. Pero entonces también podría llevarlo a cabo por el flanco de dama. ¿Por qué le digo eso? Porque aparte de ese F4, el blanco tiene la opción de enrocar primero. Eso entonces le da paso al negro a intercambiar los alfiles, alfil por alfil. El blanco entonces aquí debería tomar con caballo. Toma con caballo. Entonces el negro viene con D7. El caballo se ubica en D3. Aquí viene un G6. A3. Y fíjese bien que el A3, el plan del A3 es jugar B4 atacando el peón de C5. Así que ese es en el caso de las blancas. En el caso de las negras, las negras entonces con ese plan que vino acompañado del peón G6, ya nos está dejando claro de que quiere romper en F5. Y para romper en F5, obviamente tiene que prepararlo. La idea es
jugar el peón a F5, atacando el peón D4, pero tiene que prepararlo, ¿verdad? Debe reubicar, hay unas piezas que debe reubicar primero antes de entrar rápido a eso, porque entonces si no el flanco de rey, esa estructura pues va a estar un poco expuesta si no lo preparamos. ¿Está bien? En el caso de este ejemplo, que quiero que se fije bien, aquí mire bien que las blancas carecen de rupturas de peones. No hay una opción donde el blanco tenga un chance de hacer una jugada preparativa para formar una ruptura de peones. O sea, el blanco no tiene esa opción. Sin embargo, las negras sí tienen esa opción y lo pueden emplear jugando el peón a F4. Ahora, ¿qué va a traer ese peón a F4? Eso va a traer, ¿verdad?, el intercambio de peón por peón. Y entonces aquí el negro tiene dos opciones: o captura peón con caballo o captura con dama. Pero con dama tiende a ser mucho más efectivo. Y fíjese bien que aquí, sin continuar la partida, fíjese que las negras tienen un peón en E, pasado y protegido. Está muy bien protegido, fíjese bien. Tiene buen control de F4 y la columna F está abierta. Así que esto es demasiado bueno para una ruptura que completó el negro con la jugada F4. Así que esto es pitches and cream para el negro, esta posición. Vamos a ver este otro ejemplo. En este otro ejemplo, esto para que usted vea que las rupturas de peones en la apertura, en el medio juego, pero también en el final. Y fíjese en esta posición. Aquí, si movieran las negras, ganarían sencillamente con la jugada F3. ¿Por qué razón? Porque pueden asegurar la oposición. Y aquí la clave es la oposición. Pero en este caso le corresponde jugar a las blancas. Y por lo general uno ve este tipo de posiciones, como uno ve mayoría de peones de parte del negro, uno piensa que esta posición la gana el negro. Pero la realidad es que aquí el blanco consigue las tablas, pero tiene que ser con la jugada correcta. Y la jugada correcta aquí es E3, dándole jaque al rey. Entonces ahí hay un problema, porque si el rey se echa hacia atrás, por ejemplo, el rey negro se echa hacia atrás, pues entonces viene peón por peón y entonces el blanco pues consigue, ¿verdad?, su objetivo. Sin embargo, el cambio de peones lo lleva a lo mismo, que por ejemplo en este caso, el primer caso que le mencioné, si el rey se echa hacia atrás, pues entonces el blanco hace peón por peón. Y entonces le da muchos chances al blanco a acomodarse mucho mejor y crear unos problemillas ahí serios para el negro. Por eso es que aquí el negro se ve en la obligación de capturar peón por peón. Pero entonces el peón por peón, jaque al rey blanco, pues entonces lo correcto para el blanco es simplemente esconderse detrás del peón. Rey E2, y entonces ahí obviamente gana la oposición. ¿Y cuál es el plan de esta jugada? El plan de esta jugada es que ninguno de los dos peones puede mover. Tiene que mover el rey por obligación. Eso significa que en la próxima jugada el rey va a capturar el peón que está en E3. Y ya estos son tablas teóricas porque claramente el blanco consigue la oposición. ¿Estamos? Pues nada, mi gente. Con esto cerramos este tema que le queríamos traer hoy, que eran las rupturas de peones. No quiero inundarlos de muchos ejemplos. Creo que estos 5 ejemplos son bastante claros para nosotros tener en nuestra mente, ¿verdad?, claro el concepto y el propósito, ¿verdad?, estratégico que hay detrás de las rupturas de peones. Así que nada, mi gente, lo dejamos hasta aquí. Así que esperamos verlos el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. Así que un abrazo bien grande para todos y muchas bendiciones.